Ok. Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más. Y esta vez tengo el gusto de estar con alguien a quien yo estimo mucho, alguien que fue mi profesor en la secundaria y en la preparatoria, y presento con mucho gusto al profesor Ignacio. Hola, ¿qué tal, Edgar? Muy buenos días todavía, buenos días. Buenos días, profe, me da mucho gusto que haya aceptado por varios inconvenientes. No habíamos podido grabar, pero me da gusto que ya podamos hacerlo y compartir este momento, este diálogo. Así es. Finalmente se pudo después de varios inconvenientes, como mencionas, durante algunos meses, pero bueno, logramos concretar la agenda y pues aquí estamos, listos para platicar un rato, una charla. Sí, hay muchas cosas que me gustaría platicar y usted es profesor de inglés y hay algo muy interesante en esta época que estamos viviendo y con respecto a los idiomas, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, como para empezar el diálogo, sería, ¿por qué estudiar inglés? Pues creo yo que la base del aprender inglés es las necesidades de las personas, ¿no? Considero que todos hoy en día, muchas personas requieren el inglés y requieren saber el idioma para comunicarse en todo el mundo. Muchos países en el mundo hablan inglés y creo que es la herramienta de comunicación más amplia que hay hoy en día. Entonces, muchos buscamos esa comunicación y ahora con las redes, con el internet, con todo lo que hay hoy en día, establecemos relaciones, amistades y contactos en todo el mundo y para eso requerimos el inglés, ¿no? Por eso es bueno estudiarlo, por eso es útil para muchas personas. A veces los jóvenes en secundaria, prepa y eso no lo ven como tal, dicen, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Hasta que te topas con alguien que usa el idioma y dices, "Ah, no puedo hablar o no puedo comunicarme", tienes la necesidad. Entonces es cuando dices, o sea, es útil, es necesario, me va a ayudar. Muchos papás mandan a los hijos chicos a escuelas de idiomas y los chicos van porque tienen que ir, pero cuando ya ven la realidad y se topan con que pueden comunicarse con un extranjero de algún país X, dicen, para esto me sirvió, ¿no? Para esto es útil. Por eso digo, estudiar inglés te abre un mundo, te abre muchas cosas, te abre caminos, te abre oportunidades, conocer culturas, conocer situaciones que a lo mejor no sabríamos y te cambia el panorama, definitivamente, ¿no? Creo yo que esa es la parte importante del por qué estudiar inglés. En esto que está manejando, de que te abre el panorama, o sea, cuando nosotros estamos en prepa o cuando nosotros dejamos de estudiar y accedemos a la universidad a estudiar cualquier carrera, nosotros tenemos una visión del mundo, ¿no? O sea, tenemos una visión del mundo. Ah, cuando le tocó a usted entrar a la licenciatura, usted tenía una visión del mundo, ahorita como le está diciendo, ¿no? Tenía como que una visión del mundo, de la realidad social. El inglés, ¿cómo le ayudó mejorar o modificar esa misma realidad social? O sea, ¿cómo empezó a verlo? O sea, decías, wow, o sea, el castellano, y no necesariamente es el apellido, sino me limitaba un poco, pero el inglés me hace ver una realidad social totalmente distinta. Sí, en este caso, a mí lo que me motivó totalmente a aprender el idioma fue que hace muchos años, cuando estaba yo en preparatoria, terminando la prepa, un familiar mío vino de Estados Unidos, vivió allá por muchos años, y vino a presentar a su esposo a la familia. Y cuando llegué al comedor de la casa de mi abuela en ese entonces a saludarlo, al tío con quien se había casado esta familiar, me quedé con el hola, ¿cómo estás? En inglés, ¿no? El famoso hello, how are you? Y hasta ahí me quedé, no supe qué más decir. Quería decir tantas cosas, pero no pude. Ahí es donde empezó mi interés por aprender el inglés para poder comunicarme, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, me di cuenta que aprenderlo me permitía conocer muchas otras cosas más, eh, te digo, la cultura del país me llamó mucho la atención, el poder hablar con personas de otros países también, ¿no? Tuve oportunidad de trabajar en diferentes lugares después cuando estudié la licenciatura, siempre nos dijeron,
den clases, practiquen, foguéense en esto. Y desde el 94 más o menos empecé a dar mis primeras clases, ¿no? En una escuela abierta que me dio la oportunidad. Y entonces ahí fui aprendiendo, fogueándome, buscando estrategias, formas de cómo poder trabajar. Y a la par con mi carrera, pues iba yo viendo, revisando esos pasos que daba yo, si eran correctos, si estaba yo bien o no. Digamos, fueron mis pininos con los que inicié y me ayudó a ver esa perspectiva, ¿no? Esa forma de ver las situaciones, las necesidades, las formas de aprender el idioma, de abrir el camino, de abrir la mente de muchas personas. Como te digo, a veces la gente no lo ve así cuando está estudiando. Es rara la persona que le gusta el idioma y dice, quiero aprenderlo para comunicarme. Pero a veces sucede que esas personas ya tuvieron una experiencia donde no pudieron comunicarse con alguien. Y es cuando viene esa necesidad. A veces cuando no tenemos la necesidad es más difícil que la persona le caiga el clic, ¿no? El 20 como decimos, para aprenderlo. Entonces esa parte es muy importante. Y pues digamos, eso fue lo que me hizo ver a partir de la realidad social que yo observaba en ese entonces y que yo veía en ese momento, lo que me hizo a mí meterme más a esta área e ir aprendiendo, porque originalmente yo quería estudiar turismo, ¿no? Cuando llegué a la facultad de lenguas, nos dijeron, van a ser docentes, ¿no? Docentes de inglés. Y dije, ah, caray, pero ya estoy aquí y a echarle ganas y a salir adelante, ¿no? Adoptar el rol de docente también fue un área importante para mí y pues ahora la desempeño ya por algunos años, ¿no? Esto es interesante porque la época o en el tiempo que le tocó estudiar a usted pues era, no había tanta tecnología como para acceder, hacerlo, no había tantas escuelas y si había Muy caras. eran muy caras. Ahora que es un poco más fácil estudiar inglés, encontrar cursos gratuitos en la web, por qué inscribirse a una escuela de lenguas, a una facultad de lenguas o a una normal? Aquí en este caso cabría aclarar las diferencias. La escuela normal está enfocada únicamente a formar docentes de inglés para educación secundaria. Esa es la licenciatura que se ofrece en la escuela. Las normales no ofrecen cursos de inglés como tal. La facultad de lenguas sí, la facultad de lenguas tiene varias subáreas que entre ellas están los cursos estacionales donde ofrecen cursos de inglés y de otros idiomas. En esos casos, depende de la perspectiva, ¿no? Si el estudiante o la persona quiere estudiar solamente el inglés, pues hay muchas opciones, entre ellas la propia facultad con los cursos estacionales y otras escuelas más que ofrecen cursos. ¿Por qué es importante, por qué inscribirse? Por esa misma necesidad, ¿no? Mucha gente va y se inscribe cuando ya tiene la necesidad encima. Hay mucha gente que he escuchado en pasillos cuando dicen, es que estoy estudiando porque iba a un puesto de ingeniero o gerente de tal empresa, pero me piden inglés. Y entonces ya quieren aprenderlo al momento y ya les surge y quieren que en 2, 3 meses aprendan, ¿no? Y no falta el charlatán o los libros esos chafas que venden, que inglés en 30 días, que creen que lo van a lograr. No es posible. O sea, el inscribirse a una escuela, te digo, hay dos situaciones. Quien se quiere formar para docente de inglés, está la facultad de lenguas o las escuelas normales, ¿no? Cada una con sus características, cada una con sus especificidades propias de cada escuela, cada facultad, para formar docentes de inglés, ¿no? Y esos son, digamos, los dos más grandes rubros que tenemos a nivel de formación. Y ya después tenemos los cursos de inglés en toda la vasta gama que hay de escuelas donde se puede aprender el idioma y el chiste es aprenderlo a través de esa idea de aprenderlo bajo una necesidad o bajo un gusto personal y abrir ese panorama que yo mencionaba hace un rato donde se puede aprender para propio gusto, propio disfrute o para alguna necesidad laboral o una necesidad de comunicación o una necesidad que te haga llegar
a áreas, ¿no? O aprender la cultura también, ¿no? Hay gente que les gusta, dice, yo quiero aprender chino porque me gusta la cultura china, ¿no? O hay gente que aprende el inglés porque le gusta la cultura americana, en este caso, o la cultura inglesa. Entonces, esa parte es la que tiene mucho que ver del por qué inscribirse. Saber bien lo que quiere uno, que son, te digo, puede ser para formación docente en inglés o para tomar los cursos que son los que te ayudarán a aprender el idioma para uso personal, ya sea profesional o solo por disfrute. ¿Va? Ah, ya, gracias por la aclaración. Yo no comprendía la diferencia. Yo pensaba que alguien que iba a una escuela, o sea, es como que un pensamiento erróneo que tenía o que tenemos muchas personas al no conocer, que me inscribía yo en en la escuela y ya podía yo después enseñar inglés, ¿no? Pero sí no te enseñan esta parte pedagógica de cómo acercarte al alumno, Así etcétera, es. etcétera, ¿no? La didáctica famosa, ¿no? La didáctica famosa. Hace rato mencionaba que desde 1994, de 1994 al 2021 han pasado 27 años. 27 años donde ha ejercido la profesión de docente en inglés. Usted, sí, y es que es importante porque le tocó una brecha, ¿no? Generacional en el sentido de que no internet, así internet, ¿no? A pedagogía totalmente distinta. ¿Cómo ha percibido esto? O sea, ¿cómo era antes y cómo es ahora la enseñanza del inglés? ¿Cómo lo ve usted? ¿Positivo, negativo, fructífero, no fructífero, se aprovecha, no se aprovecha, etcétera? Yo creo que en mi perspectiva, es fructífero cuando se usa correctamente. El docente siempre va a ser necesario para guiar al estudiante. La tecnología no puede sustituirlo totalmente. Yo creo que la tecnología es un excelente recurso para ayudar al docente a que el estudiante trabaje algo. Digamos que una parte importante cuando el docente planea una clase, diseña contenidos, revisa currícula, revisa todo lo que tiene que ver con lo que va a trabajar con el estudiante, la dosificación de los temas incluso, para que el alumno vaya avanzando poco a poco. Y entonces esa tecnología entra en el apoyo de esos contenidos. Cuando esa tecnología se utiliza para trabajar esos elementos como soporte, como práctica, como juegos, como tantas cosas que hay en Internet hoy en día como recursos, claro que es útil. Lo malo es cuando el docente o la persona que está enseñando delega toda la responsabilidad en la tecnología, porque el alumno no va a poder trabajar correctamente todo en Internet. Yo así lo veo. Yo así lo veo. El docente tiene la parte importante y relevante de guiar al estudiante, de llevarlo de la mano, ayudarlo en lo que necesita, y la tecnología va a ser un recurso, pero no al revés, ¿no? Entonces, a mí me tocó precisamente esa etapa donde empezaba el boom de Internet, aquí en México, en Puebla específicamente, y pues tenía que entrarle al quite, tenía que ver, empecé a notar que mis estudiantes estaban más pendientes del celular, cuando empezaba el boom del celular, que el pizarrón. Entonces dije, bueno, ¿cómo le hago si los chicos ahora lo que escribo en el pizarrón lo tienen ya ellos consultado en internet, ¿no? En algunos casos. Por eso fue la dinámica de ir empezando a modificar cosas, estrategias, didáctica misma, para apoyarme de la tecnología y hacerlo más llamativo al esencial, Ese era el punto esencial, ¿no? Y esto es bien importante. Yo fui alumno suyo de más o menos 2002, bueno, 2002, 2003 a lo que viene siendo el 2008. Y hay algo que a mí me tocó vivir con respecto a esto en las clases que da usted, que era el 2003, 2004, en el que ya tenía una página web. O sea, para mí fue, o sea, hace 17 años pues era como que un profesor tuviera una página web, que diera la clase y de lo que había dado la clase te daba material para que tú estudiaras posteriormente, ¿no? Te lo dejaba y yo recuerdo
que cuando nos lo explicó, no solamente estábamos nosotros, estaban sus otros alumnos de otras escuelas también en esa página y decía, nada más clícale acá y acá está el material que se va a dejar, ¿no? Quizá hace 17 años está la posibilidad de que muchos no tendrían computadora, no, sí, o no otro tema, pero lo que a mí se me hace curioso hoy, 17 años, 18 años después, es que fue algo revolucionario, o sea, que no lo comprendías en ese momento porque pues igual, está chavito, ¿no? 14 años, 15 años, pero eso, o sea, ¿cómo se le ocurrió decir, wow, yo voy a poner mi página web, yo Mm. quiero hacer esto? Yo no sé si usted fue el primero, pero sí puedo decir que fue uno de los primeros profesores que empezó a ocupar ese tipo de herramientas, ¿no? Por lo menos acá en Puebla y México, pues sí, se puede hasta manejar, ¿no? Claro. Pues mira, en ese entonces yo lo consideré muy útil porque me di cuenta, algo que me llevó totalmente a esa situación fue, primero, lo económico. Me resultaba muy caro, honestamente, me resultaba muy caro patrocinar copias para tantos alumnos, tantos grupos que tenía, porque en ese entonces yo trabajaba en tres escuelas. Era el English Training Center, que estaba en La Paz, y que quiero mucho esa escuela, me trae muy buenos recuerdos porque aprendí mucho ahí. En el Luis de la Torre, con ustedes, y en la normal acababa de entrar. Entonces, si sumas todos los grupos que daba yo clases en ese entonces, ustedes eran seis, en el ETC, que así le decimos, eran otros fácil tres, cuatro grupos, ¿no? A la semana y aparte la normal, otros tres, cuatro o cinco grupos, ¿no? Entonces, sumando todo, yo decía, no me da para sacar copias y trabajar con los jóvenes, ¿no? Yo era mucho de material. Me gustaba el material, ¿por qué? Porque me apoyaba en lo que yo quería que aprendieran, me apoyaba en lo que necesitaban repasar o revisar. Entonces me di cuenta que dije, bueno, cuando me enteré, en ese entonces que existían los famosos blogs, me metí a investigar. Yo me acuerdo que estaba en casa un día, abrí la computadora y dije, a ver, ¿qué es un blog, no? Y me cayó el 20 de que podía yo meter por clase, por sesión y por semana los materiales. Y dije, a ver, si el alumno puede acceder a esto, puede descargar en la hoja imprimible en este caso y la puede trabajar en casa, eso me ayuda a reforzar lo que tiene que trabajar. Entonces fue, digamos que eso lo que me llevó a diseñar o complementar mi blog y de ahí del blog jalar incluso ligas de todo lo que había disponible para práctica de gramática, de audios, de video, de que en ese entonces empezaba el boom de esos materiales que estaban ya disponibles en muchas páginas para uso gratuito, porque también empezaban los costos, ¿no? Y dices, híjole, esta página está buenísima, pero cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces me di a la tarea de buscar esos recursos y en el blog pude ponerles, como tú decías, por grado, por grupo, accedes a tal liga, bla, 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 y haces tal ejercicio y les pone las instrucciones ahí. Y entonces lo que yo hacía en las clases era darles el tema, trabajar el tema y todos los recursos que estaban en el blog de ese entonces, que hasta la fecha existe, lo podían consultar y ahí complementaban los trabajos, ¿no? Y luego se revisaban, cómo los contestaban, etcétera. Y era como me permitía a mí extender un poco más esa práctica, esas maneras, esa forma de trabajo, hacerla más interesante, porque también me di cuenta que en la escuela, en ese entonces, por ejemplo, en el Luis de la Torre, trabajaban computación, ¿no? Llevaban la materia. Y yo decía, bueno, pues si tienen la sala de cómputo, existen los materiales, hay computadoras, podemos trabajarlas y usarlas, ¿no? ¿Y cómo? Pues ahora pasen al salón de cómputo, entren al blog, saquen el ejercicio o como había también páginas interactivas que yo encontré en línea, se las ponía y decía, a ver, entren a tal página, tal ejercicio, tal juego, tal dinámica, y eso generaba también interés, porque mucho de esto tiene que ver con desarrollar el interés del estudiante. Si me hubiera quedado con mis láminas, me hubiera quedado con mis pósters, me hubiera quedado con mis flashcards que se usaban tanto en ese entonces,
posiblemente no hubiera logrado el impacto que logré en los estudiantes a nivel de tecnología, si tú quieres, en esa época. Fue lo que yo intenté. No lo vi a largo plazo, no lo vi al futuro, como ahora lo mencionas, y qué bueno que te acuerdas. Yo lo vi al momento, una solución para ayudarlos a todos, porque eran diferentes niveles también, no era un solo grupo que repetía la clase varias veces, sino que eran, en su caso de ustedes, los 3 grados de secundaria y los 3 grados de bachillerato. Era mucho material, mucho que consultar y temas que dar. Y un solo libro de texto, pues no daba todo lo que se necesitaba. Entonces me ayudó mucho, fue una herramienta muy útil la tecnología. Y hoy verlo, que se usa tanto, pues obviamente digo, no me equivoqué, creo que no fue errónea mi decisión, les sirvió a muchos de ustedes, les motivó a muchos de ustedes y hasta hoy en día pueden entrar a la página, está el blog activo con lo que se trabajaba, ya digamos, modifiqué algunas cosas, quité algunas cosas que estaban ahí de ustedes, pero ahí, ahí seguía, ahí sigue, ¿no? Y es la parte de que me da gusto que, bueno, tengas en la mente, porque mira, ahí está el ejemplo de que se quedó grabado algo de lo que se hizo, ¿no? Yo me acuerdo que hacíamos juegos, los ponía a correr en el patio, los ponía a buscar información en las paredes de la escuela, ¿te acordarás? Y ahora Sí, vayan y busquen información, o busquen tal cosa, o pregúntenle a fulanito, porque yo consideraba, o he considerado siempre que es una clase dinámica deja mucho más en la mente que una clase de sentados y repitiendo palabras, ¿no? A lo mejor. recuerdo mucho que sí nos subía al laboratorio de cómputo y posteriormente buscó tener un salón propio, ¿no? O sea, donde se movieran. No voy a negarlo, o sea, no es igual, así, sí te ayudaba, ¿no? Acababas, no sé, X clase y te movías al salón de inglés y como que te daba un poco el aire porque a veces como que te cansabas. Y con tantos años dando clase, yo nada más sé que ha dado clase a secundaria, bachillerato y licenciatura. Ya si me falta primaria o kinder, pues ya me dirá. Pero esta pregunta es importante. ¿Qué nivel es más complicado dar clases? ¿En qué nivel es más complicado dar clases? Pues cada nivel tiene lo suyo, cada nivel tiene su grado de complejidad. Yo respeto mucho, honestamente, a las maestras que dan inglés o maestros que dan inglés en preescolar y primaria. Los chiquillos de preescolar y primaria tienen su situación particular, la didáctica es muy específica para ellos. El famoso TPR que se usa, que es el respuesta física total, que se conoce así en inglés, el método para los niños, implica mucha dinámica, ¿no? Mucha guía, estar pendiente de los niños, estar pendiente de cómo escriben, si pueden escribir, si no pueden escribir, etcétera. Son muchas características. Si ahora, por ejemplo, tercero lo da para oficialmente, pues el niño ya tiene que hacer ciertas cosas que debe de saber hacer, ¿no? Para poder aprender algo del idioma, lo básico, muy básico. Pero hay escuelas que desde primero quieren que aprendan inglés y todo este rollo, entonces a veces es complicado. Yo considero que cualquier nivel tiene su grado de complejidad, depende de cómo se trabaje, cómo se desarrolle. Te digo, respeto mucho primaria y preescolar porque yo lo siento complicado. Yo no me vería. Yo di clases en primaria hace muchos años, cuando recién empecé. Di en primaria, era una escuela bilingüe, y pues daba yo matemáticas, daba yo español, inglés como tal, historia, geografía en inglés. Y pues era muy complicado porque hasta me costaba trabajo las matemáticas, ¿no? Soy prófugo de las matemáticas y me costaba trabajo. Y la maestra, que la recuerdo con mucho cariño, de español, me ayudaba a repasar algunos temas de matemáticas en las tardes para yo trabajarlo al siguiente día con los niños en inglés. Digo, hay que ser honestos, ¿no? O sea, me costaba trabajo. Cuando después de esa escuela pasé ya a dar inglés como tal, pues me fui dando cuenta de que las circunstancias, si tú haces una clase entretenida, la disciplina va a venir por sí sola, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando el alumno se aburre es porque la clase pues no está aportándole nada, no le deja nada. Pero si la clase es entretenida, de la mano el alumno va a seguir tus pasos, tus indicaciones o lo que tú quieres que haga, y que obviamente es para mejorar el aprendizaje. Entonces,
En secundaria, yo lo veo, lo complicado en secundaria es el número de alumnos que hay en escuelas públicas. De 40 a 50 estudiantes, 55 estudiantes por grupo, es también muy, muy complicado que aprendan todos al mismo tiempo. Y en otros casos, cuando son menos estudiantes, como escuelas particulares, a veces son reducidos los grupos, se puede aprender mejor, pero también hay ciertas variantes, etcétera. Entonces digo, en cuanto a difícil, yo considero, bueno, yo lo he visto así, primaria, preescolar, porque ya secundaria y prepa, aunque no, a veces no les gusta, pero si tú logras una buena estrategia, responden, ¿no? Y el niño, si no le gusta, te va a decir, no me gusta, Miss, o no me gusta, maestro. Sea chiquito, ¿no? Los de primaria o preescolar. Esa es la parte que yo considero que podría ser, digamos, un poco más, no, pues sí, un poquito complicado. ¿Y qué tal? Yo me imagino que van a ver este video los alumnos de la normal. ¿Qué tal son los alumnos de la normal? Son gente dedicada, son gente que está consciente del compromiso social que tienen porque van para docentes de educación básica, en este caso van para secundaria, e implica una formación muy formal, implica una formación desde la personalidad, la persona, las habilidades docentes, las características, implica una formación completa porque, digamos, llegan a las escuelas secundarias a hacer prácticas y desde ahí se van formando. Y no olvidemos que las normales tienen la característica de tener una jornada de prácticas cada semestre muy intensa, cosa que las universidades no tienen. La normal desde tercer semestre, el joven va a prácticas. En primero y segundo va a observación. Y en tercero empiezan las prácticas. Dos sesiones, 2 semanas en diferentes momentos al semestre y van incrementando poco a poco las jornadas. Para séptimo y octavo, los jóvenes van a prácticas 3 semanas en la escuela normal por 4 semanas en la escuela secundaria, todo el año. Entonces eso, date cuenta el nivel de carga de práctica que tienen ellos para formarse como docentes de secundaria. Eso hace que ellos se formen y están conscientes de eso. Entonces, al estar conscientes de esos procesos, ellos logran formarse de una manera pues completa, integral, que le llamamos en la escuela, para que ellos puedan ejercer la labor de docentes de inglés de una mejor manera en las escuelas de educación básica, ¿no? Eso tampoco implica que no den en otros niveles, pero, porque ha habido casos, pero formalmente están preparados para ese nivel. Entonces los adolescentes, todo lo que ven lo copian, ¿no? Entonces por eso es que los jóvenes se forman para ser ejemplo también hacia los estudiantes, ya que ellos pueden copiar, digamos, ciertos hábitos o cosas que no podrían ser óptimos a veces. Entonces por eso la formación docente es muy importante para nosotros en la normal y los jóvenes saben esa característica, ¿no? Esa diferencia y es pues lo interesante, ¿no? De formación. Y por eso digo, los jóvenes que lleguen a ver este video, pues se dan cuenta de que hay un compromiso muy grande en la formación docente de las normales para docentes de inglés. Y bajo este compromiso del que está hablando, hace años yo vi que ha escrito, bueno, artículos, secciones de libro. Ujú. He visto que colaborado bien con la Embajada de México de Estados Unidos. Bueno, ahorita nos puede aclarar un poco más sobre eso, pero ¿por qué seguir especializándose? ¿Por qué buscar esos retos personales? Porque fácil lo dijo hace rato, ¿no? O sea, es trabajar con mi laminita o trabajar con internet un poco y seguir y yo voy a tener por decirlo así, ¿no? No siempre es así, pero pues mi plaza o voy a seguir teniendo mi puesto seguro, ¿no? O sea, ¿qué motiva, ¿no? El seguir creciendo profesionalmente y personalmente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace eso? Y si o sea, toda esta práctica se ve reflejada también, o sea, usted la refleja también con sus alumnos porque se está preparando todo lo que puede, ¿no? Y todas las oportunidades que se le llegan a dar, pues las está tomando. Pues sí, mira, en ese caso, la investigación que he hecho me ha dejado la experiencia desde las tesis que trabajé en licenciatura y en maestría.
Eh, Desde la licenciatura fue un proceso un poco complicado elaborar mi tesis, pero no fue del todo difícil. Logré el apoyo de algunos maestros de la Facultad de Lenguas muy abiertos a ayudar y muy dispuestos a apoyarme y logré sacar la tesis, ¿no? Y luego cuando fue la maestría lo mismo, tuve una excelente asesora, pero algo que me dio así como la cosquillita de empezar, de hacer investigación o seguir con la investigación fue que lo que yo trabajé en mis tesis fue situaciones que yo vivía y que yo en los momentos en que me tocó hacer las tesis en cada momento, me dieron la pauta de decir, bueno, yo quiero investigar sobre esto porque es algo que estoy viviendo, que quiero demostrar algo, ¿no? Demostrar que tengo una opinión. Y me acuerdo que cuando estudié la maestría nos decían, bueno, si quieren aportar o quieren comentar algo sobre su experiencia, pues qué mejor que es a través de un artículo, ¿no? A través de un documento que tenga validez, que esté bien documentado, que esté bien sustentado, para que tengan voz ustedes, ¿no? Voz y voto. En este caso, entonces fue como me enfoqué a la investigación, empecé a hacer investigación, empecé a buscar temas que me llamaban la atención, que aportaban algo y que además tuvieran cierto impacto o resultados en la propia normal. Uno de los artículos, bueno, en este caso, he hecho algunas colaboraciones. Me invitaron a colaborar para una guía recurso para supervisores y mentores de práctica docente de lengua extranjera, en este caso inglés como lengua extranjera, en la Facultad de Lenguas. Este proyecto se conjuntó junto con la Universidad de Colorado, en la Universidad me parece que San Diego, no estoy muy seguro, ahorita no me acuerdo muy bien, pero fue San Diego, la Oficina de Programas de Inglés de la Embajada de Estados Unidos en México, la propia Facultad de Lenguas y el Instituto Jaime Torres Bodet, que es donde laboro. Ahí colaboramos para elaborar esta guía con la perspectiva o la idea de unificar criterios en cuanto a la supervisión y práctica docente de los estudiantes. Cada una tiene sus características, como lo mencioné desde un inicio, la Facultad de Lenguas o las universidades y las normales, y entonces unimos criterios de alguna manera para establecer un documento que definiera desde los roles que juega cada persona dentro de la supervisión de los practicantes hasta teoría, ¿no? Propia de la guía para llevar a cabo este proceso de mentoría, ¿no? De acompañamiento de los jóvenes que se están formando como docentes, futuros docentes. Entonces, esta guía lo que aportó fue mucho, digamos, recursos, formatos, rúbricas, instrumentos, que, digamos, le dimos un orden a ciertos aspectos que se cuidaban dentro de la práctica docente, ¿no? Desde formatos del uso de pizarrón, de formatos del uso de la propia planeación, cuando el alumno la diseña y la trabaja, desde cuando la lleva a la práctica, desde cómo se comunica con los estudiantes, cómo lleva a cabo la evaluación del proceso. Hay una rúbrica específica para la reflexión, autorreflexión del que se está formando y su profesionalización. Entonces, digamos, todos estos elementos ayudaron a esa guía. Estamos ahorita, precisamente me comentaron en la facultad que estamos por verificar la actualización o la segunda edición de esta guía, que sería fantástico. Y eso es por una parte, ¿no? Tuve contactos afortunadamente con la embajada y con muchas personas, es donde me di cuenta que el inglés, te digo, abre muchas puertas. Después, cuando me metí a los artículos, fue porque, por ejemplo, uno de ellos que me llamó mucho la atención y que es el que digamos, usé bueno, lo publiqué en su momento, es el de, permíteme tantito porque por aquí lo escribí o no me acuerdo. Escritura por modelos, ¿no? Escritura por modelos, enseñanza de escritura, de ensayos académicos a estudiantes normalistas en Puebla. Me vi en la situación de que los estudiantes tenían que escribir su documento recepcional, así se le llamaba en el plan anterior, ahora es plan 2018, ya cambian las circunstancias, pero en ese entonces los jóvenes escribían su documento recepcional.
que era más o menos como una tesina, ¿no? Pero muy enfocado a la reflexión de la práctica. Entonces, cuando les pedía, tienen que escribir el contexto, por ejemplo, pues cada cabeza es un mundo y escribían lo que les venía a la mente, ¿no? Entonces, y eso cuando escribían, pero muchos se quedaban con la situación de que, ¿y cómo empiezo? ¿No? Y me pasó a mí, cuando yo tenía que escribir mi tesis de maestría, abría la hoja, me preparaba y todo, y me quedaba con la hoja así, ¿no? ¿Y ahora qué escribo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo arranco? O sea, ¿qué frase? ¿Qué? ¿No? Esa situación yo la viví y traté de hacer un artículo para ayudar a los jóvenes a los procesos de escritura, ¿no? Y utilicé modelos, ¿no? Modelos de cómo redactar, cómo iniciar, cómo desarrollar una idea, cómo generar una conclusión, etcétera. Digo, no soy experto en esa área, pero digamos, lo esencial que yo necesitaba para mis estudiantes en ese momento fue de mucha utilidad y me ayudó a que los jóvenes pudieran producir sus documentos de titulación, ¿no? Que era su documento recepcional. Entonces, digamos, eso fue lo que me ayudó muchísimo. Incluso tengo aquí una cita de que tengo en el artículo de Casani, de la cocina de la escritura, que me gustó mucho porque dice, te lo leo, pasan los minutos y no se te ocurre ninguna idea. Te sientes confundido, no ves por dónde empezar. Te comen los nervios, tienes poco tiempo, no te sale nada, vuelves a pensar en ello, la cabeza se te va de aquí para allá y de allá para aquí. Falta concentración, tienes que hacerlo ahora. ¿Te gustaría tener páginas y páginas repletas de letra, aunque solo fueran borradores? Sería un principio, pero la página en blanco, blanca, vacía, llena de angustia, otra vez. ¿Te da miedo esta situación? Terror. La página en blanco te provoca terror. Todos hemos sentido más de una vez esas sensaciones. El proceso de la escritura es difícil de accionar, como todas las máquinas. Es posible que no encontremos ideas que no nos gusten o que no tengamos muy claras las circunstancias que nos incitan a escribir. Nos bloqueamos, nos sentimos mal y pasan los minutos en balde. Si la situación se repite muy a menudo, empezamos a desarrollar miedos y fobias a la letra escrita, a la situación de ponerse a escribir. Casani 2003. Me encanta porque lo viví y muchos de mis estudiantes lo vivieron, ¿no? De ese momento de que cómo arranco, ¿no? Por eso fue que me metí a hacer investigación y otras cosas de escritura. Ahora estoy trabajando sobre tutoría, que tengo la comisión de tutoría institucional en la escuela y me estoy enfocando a tutoría también, a investigación de tutoría, para poder aportar más al área que estoy desarrollando también actualmente, ¿no? Aparte del inglés. Pero digamos, esa parte ha sido interesante, la investigación, porque digamos, no soy el único que tiene una idea. A lo mejor cuando uno hace investigación te das cuenta que hay otras muchas personas que hablan no de exactamente lo mismo, pero dices, es que no estoy equivocado, ¿no? Mi sentir, muchos más lo sienten y es lo que me ha ayudado a ver esta parte. Por eso es que he trabajado en la investigación y en he tenido oportunidad de participar en artículos y muchas cosas más. Me ha gustado esta área. La inquietud, ¿no? No solamente la inquietud, sino porque realmente se ama la profesión Así es. y quiere dar lo mejor, ¿no? Y esto que está manejando, pues sí, en todos, que siempre vamos a escribir una tesis o vamos a hacer algo como que dices, ay, caray, ¿cómo le comienzo, no? Ya cuando empiezas a hacerlo continuamente, pues ya como que tienes una idea de cómo hacerlo, pero eso se va trabajando, ¿no? Por eso Así tantos es. libros de metodología con respecto a cada disciplina que te puede ayudar. Y ya para ir terminando, fuiste mi profesor, has sido el profesor de muchas generaciones, de muchos alumnos en distintas escuelas. ¿Qué, qué te han enseñado todos? O sea, ahora sí te hablo de tú y te voy a decir por qué. Porque ya, por respeto y porque quiero hacer esta pregunta ya siendo como de alguna manera iguales en el sentido de que quiero que me digas con sinceridad esta Claro. parte.
¿qué has aprendido de todos tus alumnos, de todas las escuelas donde has trabajado, donde trabajas? O sea, fuiste mi profesor hace 17 años, eres profesor ahorita de alumnos que antes no eras, etcétera, ¿no? ¿Qué te han dejado todas estas experiencias? Qué es lo más lindo que tú dices, wow, es algo así de que nos encontramos tú y yo? Gracias por aceptar, antes que nada, la entrevista, pero Gracias. esta parte de decir, wow, o sea, mis alumnos, ¿no? Ajá. Pues antes que nada, gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad de compartir contigo y sobre todo verte ahora en estas situaciones. Me da muchísimo gusto porque, como dices tú, fui tu maestro y te vi en la secundaria y prepa y verte ahora haciendo todo esto me da mucho gusto, ¿no? Me da mucha alegría que recuerdes, que tengas presentes ciertas cosas. Eso da gusto de una persona, de una buena persona. En cuanto a qué me ha dejado los estudiantes, pues me han enseñado muchas cosas, pero sobre todo perseverancia, constancia, dedicación, amor por lo que se hace, respeto, eh, entre otras cosas, ¿no? Es lo que se me viene a la mente. Hay muchas situaciones en las que los estudiantes que he tenido han sido de diferentes ámbitos, muchos ámbitos, porque trabajé, te digo, en primaria, secundaria, prepa, ahora la normal, y cuando trabajé en el ETC, en el English Training Center, ahí atendíamos de todo, porque llegaban, era una escuela de inglés. Entonces, ahí llegaba la gente que quería aprender inglés por circunstancias particulares. Entonces, ahí conocí muchas personas que tenían la necesidad de aprender el idioma y es donde conocí también muchas personas dedicadas, empeñadas, que tenían la necesidad, las ganas. Entonces yo decía, no puedo defraudarlos, no puedo salir como decía yo hace un rato con mi laminita y mi pizarrón nada más, cuando ellos tenían ganas de aprender, ¿no? Entonces dije, bueno, esa es la parte que me comprometía y que de ellos aprendí todo eso, ¿no? El cariño por el área, el gusto, ¿no? Eso fue lo que de por sí lo vi. Les agradezco eternamente a esa gente que pasó conmigo, que los tuve en algún momento, en algún momento dado en mi vida, en la formación, que, que pues me aportaron esas cosas, ¿no? Me aportaron también la paciencia, porque también digo, no fui perfecto en algunas cosas, me llegué a equivocar en algunos temas y digo, ah, ya me equivoqué, tengo que corregir, ¿no? Digo, todos pasamos por eso. Entonces, hoy en día me topo en la calle con personas que me saludan y a veces no recuerdo porque fue mucha gente la que pasó por mi salón o mis salones, ¿no? Me saludan y yo digo, ¿quién es? ¿Quién es? Y me ven la cara que pongo a veces y dicen, ¿no te acuerdas? Y yo no. Ah, pues tú me diste clase en tal momento, en tal lugar y, ok, gracias. No, pues me da mucho gusto verte. El que una persona te salude así, dices, dejaste una buena semilla, ¿no? Hiciste algo bien. Y eso es lo valioso de esto. La docencia te permite esa retribución con el tiempo que te hace saber que lo que se hace bien o lo que se hizo dejó una huella. Y qué bueno que se logra tocar corazones, porque la docencia sin duda toca corazones y es donde dice uno, bueno, vale la pena esto, ¿no? Vale la pena seguir adelante, vale la pena luchar por esto, luchar por la carrera propia, la docencia misma. Y digamos, a mis alumnos les agradezco a todos los que han pasado, te digo, han sido mis alumnos en algún momento dado, eh, todos esos aspectos que mencioné hace un rato que me ayudaron a formarme también como ser humano, ¿no? Muchas gracias también a ti por ese tiempo, por esta entrevista. Te agradezco mucho la oportunidad. No, pues yo también tengo que agradecer, tengo que decir que no fui un alumno perfecto, siempre me estaba regañando el profesor Ignacio, pero es esto, ¿no? Que a veces cuando eres joven, pues no entiendes muchas cosas y ya conforme vas creciendo, pues vas entendiendo y vas comprendiendo por qué esos regaños o por qué esa exigencia, porque siempre quería pues lo mejor de mí, ¿no? Y que realmente me llevara a algo y sí, te puedes enojar al principio, pero ya cuando vas creciendo dices, pues creo que la regué, ¿no? No aprendí, pero este,
se compone el barco y muy agradecido por las enseñanzas, muy agradecido por lo que me compartió y pues, que después de tantos años que ya dejamos de ser ese vínculo de profesor-alumno, seguimos teniendo una bonita amistad y pues muchas gracias por las enseñanzas y por el tiempo. Gracias, gracias también a ti por esta oportunidad, te digo, y sin duda también agradecer, se me pasaba a agradecer a mis maestros, ¿no? También quienes me formaron son a quienes tengo que agradecer esta oportunidad que me dieron desde la licenciatura o la maestría, esas personas que me ayudaron a seguir formándome y que ahora pues me permiten desarrollarme, ¿no? Seguir adelante en mi vida. Muchas gracias a ti también, te agradezco la oportunidad. Un abrazo en la distancia, te agradezco mucho este tiempo y pues estamos en contacto, lo que necesites y gracias a tu audiencia, también a tu público, que pues esperemos sea de utilidad esta experiencia. Gracias.